Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 65 de Johann Sebastian Bach y empezamos. Vemos que tenemos la armadura de Do mayor o La menor, es decir, no tenemos ninguna alteración. Podemos estar en La menor o Do mayor, como decíamos. Vemos que el primer calderón lo hace en La menor, hay un sol sostenido antes, pero empezamos en un Re Fa La, que bueno, en La menor sería la subdominante, pero es un inicio un poco raro. De todos modos, vemos que la otra opción es que estuviéramos en Do mayor, pero Do mayor, que después va un Fa, no hay ningún Si, Sol, Si, Re, Fa. De manera que el inicio, la respuesta al inicio está al final antes de la barra de repetición. Pero lo vamos a ver después. Esto está en La menor y efectivamente inicia con su dominante, porque lo importante no es cómo empieza, es dónde acabas. Entonces empieza con su dominante, que se mantiene en el siguiente tiempo. Después tendríamos un séptimo. No, perdón, tendríamos un tercero, Do mi sol. El séptimo porque estaba pensando que estábamos en re menor. No, tenemos un tercero. Después tendríamos un sexto. Después tendríamos otra vez un tercero. Do mi sol. Y ahora hay un retardo en el bajo o una nota de paso, hay que ver qué es o qué no es. Entonces, si la tomamos como nota real sería la do mi, con lo cual sí es una nota real y el re es de paso. Y entonces esto sería una tónica en primera inversión que va a una dominante que tiene una anticipación en el soprano y cae en una tónica. De manera que aquí se ve claro que está en la menor. Entonces, si nos vamos al siguiente calderón, vemos que efectivamente cadencia en re menor, hay un do sostenido, el do sostenido se mantiene bastante, con lo cual podemos decir que estamos en re menor, pero aún así nos faltaría una cosa. Nos faltaría una cosa y es el si bemol. También es cierto que cuando aparece el si aparece precediendo a un do sostenido, con lo cual es natural para que no haya una segunda aumentada. Por la misma razón el P cuadro también arriba, porque para que no choque con el si natural con el si bemol, que sería curioso de escuchar en este tipo de este periodo de música. Por la misma razón aparece aquí el si natural. En fin, esto se podría decir que está en re menor, pero bueno, vamos a analizar. Esto si estuviéramos en la menor seguiría siendo, mejor dicho, si siguiéramos en la menor sería un quinto menor con el sol natural. Entonces, como después, justo después tenemos un la menor, vemos que se sigue cumpliendo la función de dominante tónica, que sería con el quinto menor. Pero esto seguiría siendo la tónica. Entonces, cuando aparece el do sostenido, es cuando tendríamos que pensar en irnos a re menor. También lo podríamos ver como que realmente está tonicalizando la subdominante, pero claro, el movimiento que hace el bajo es re, la, re, y además arriba hace fa, mi, re, que es fa, mi, re, re, do sostenido, que es como si fuera un sexta y cuarta cadencial, a excepción de que hay un la precediendo eso, pero es un sexta y cuarta cadencial a todos los efectos. Entonces, bueno, a todos los efectos, pero no real porque tendría que ser el la una blanca, ¿no? Entonces, claramente está en re menor. De manera que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la tónica como quinto menor, que sería en re menor, y aquí se ve la razón por la que esto cuadra. Después tendríamos un segundo grado, que sería mi, sol, si, pero como decimos es con la segunda, o sea, la quinta es justa, no es disminuida, que no es el si bemol,
con lo cual es un segundo grado prestado, que está en primera inversión, por cierto, además. Si a su vez tenemos en cuenta el do sostenido como nota real, nos formaría do sostenido mi sol si, que sería la séptima de sensible de re menor, la séptima de sensible, que en el modo menor no existe la séptima de sensible, se supone. Existe la séptima de disminuida, pero no la de sensible, porque el si debería de ser bemol. Pero claro, cuando hicieron esa norma, nadie pensó en que el si podía estar alterado, porque ahí se forma claramente una séptima de sensible, que a todos los efectos es como si estuvieras en el modo mayor y hicieras una antipicardía, es decir, una séptima de sensible la resolvieras en una tónica menor. O sea, existir existe, a la vista está, pero en el fondo lo vamos a ver como nota de paso, ¿vale? Lo vamos a ver como nota de paso. Siempre que aparezca esto lo vamos a ver como nota de paso, porque por una sola nota hay veces en las que merece la pena considerarlo acorde, pero hay veces que no. Entonces aquí simplemente esto sería un segundo que va a la tónica. Como decíamos, teníamos una tónica aquí, re fa la, que está en primera inversión. Después tendríamos un sol si re, nuevamente una subdominante prestada, de modo dórico. Aparece de nuevo el do sostenido mi, que son notas de paso, y tenemos aquí la tónica con una nota de paso en el tenor, va una dominante, y después va una tónica. Esto sería, empezaría sonando como nota real, sería un retardo después. Esto sería nota de paso, y estos hemos dicho que serían notas de paso. Y entonces aquí podemos ver claramente el porqué de empezar en un subdominante. Y empieza en subdominante porque realmente termina en el grado de subdominante, es decir, termina en tónica de re menor, pero lo coge como subdominante para empezar. Y además, si tenemos en cuenta el análisis de la melodía, vemos que hace más bien una insistencia en el do. Es decir, re, mi, fa, sol, la, sol, do, si, la, sol, do, si, la, sol, fa, mi, re. A ver, si escuchamos la melodía sola, que sería esta, podemos ver que tiene claramente un aire de re dórico. De manera que esto entraría, por ejemplo, todo en... Estaría todo en re dórico. O sea, la melodía está claramente en re, pero está armonizado en la menor, por lo que sea. Porque Johann Sebastian Bach era un genio y lo podía hacer. Es que se puede hacer, o sea, de hecho está. En fin, continuamos. Terminamos en re menor. Si vemos hacia el siguiente calderón, vemos que tenemos un reposo de nuevo en la do mi, con un mi sol sostenido si que le precede, con un salto de octava en el bajo, la que va al sol sostenido, un si que se mantiene, es decir, una dominante con apoyatura. O sea que ha vuelto a la menor. Pero claro, hay que ver dónde vuelve a la menor. Entonces, como está un poco este coral, tiene pinta de que está hecho de manera muy modal, más que pensando en sensible y cosas así, aunque sí las cadencias las hace, pero tiene mucho sonido modal.
mucha sonoridad modal. Entonces, en la menor, el primer acorde que nos sirve para ir a la menor podría ser el del siguiente compás, el que le falta, ¿no? Que es el mismo. Es decir, esto sería una tónica en re menor. Y a su vez sería una subdominante en la menor. Y entonces a partir de aquí tendríamos un sol si re, que sería un séptimo en primera inversión, que se va hacia un do sol. No, se mantiene. El do es una nota de paso. El do es una nota de paso. Y entonces esto se mantiene, aparece en primera inversión, después en estado fundamental. Va a un do mayor, que podríamos decir que es una tónica. Podemos decir que esto realmente tiene función de subdominante, pero sería un segundo. Esto sería un quinto y esto sería un primero. Y, y realmente es a lo que suena. Después tendríamos un la do mi, que sería una tónica. Después sería una tónica con una apoyatura. Entonces, como son solo dos acordes, no lo vamos a poner. Pero lo que sí que podríamos hacer para hacerlo más respetuosos con lo que suena es decir que esto es una dominante. Ojo con esto, una dominante entre paréntesis el séptimo, que es el séptimo funcionando como dominante en primera inversión, que después cae en estado fundamental. Y ojo con esto, lo que digo es que cuando está entre paréntesis en el cifrado, quiere decir que es ese grado funcionando con la función que le has puesto. Si le quito los paréntesis, estaríamos diciendo que es dominante del séptimo, ¿vale? Entonces aquí es el séptimo funcionando como dominante. ¿Como dominante de quién? Como dominante del tercero. De manera que el tercero aquí tendría función de tónica. Esto sería una forma de ponerlo. Y para ser más exactos, tendríamos que decir, en vez de decir que el séptimo está funcionando como dominante... Claro, porque como dominante de qué? Más exacto que eso sería poner que directamente es dominante del tercero. Que al final es lo mismo. Dominante del tercero. ¿Vale? Las dos formas valen, pero esta es la más correcta. Y por supuesto esta T debería de ser minúscula. Debería ser minúscula. Estamos en una tonalidad menor. Después tendríamos una tónica, vemos que la función se mantiene. Después tendríamos, como decíamos, una dominante con una apoyatura que está en la cuarta retrasando la tercera. Aparece la dominante, tal cual la sensible, y caemos en tónica. Si vemos lo que hace en el siguiente calderón, vemos que tenemos otra vez otro la do mi, precedido por un mi sol si, precedido por un si re fa la, si consideramos el la, si re fa, que sería un segundo, es decir, esto sigue en la menor, por lo tanto seguimos cifrando en la menor. Aparece un fa sostenido, re fa sostenido la, que es una dominante del séptimo. Aquí tenemos el caso que decíamos antes, ahora es dominante del séptimo, no el séptimo funcionando como dominante. Primera inversión, por supuesto, después va a un séptimo, que tendría función de tónica. Después va a un tercero. Y después del tercero va a un sexto. Está haciendo el círculo de quintas. Es decir, re, sol, do, fa. Y caemos en un si, re, fa, que sería subdominante, segundo. Si tenemos en cuenta el la que aparece después, sería con el séptima. Y estaría en primera inversión.
Después tendríamos una dominante a la que le aparece la séptima después de la nota de paso, en la última semicorchea, y quedaríamos en tónica. Después de esta tónica tendríamos una dominante y una tónica de nuevo. Vamos a ver qué pasa en el siguiente calderón. Vemos que hay un La2 sostenido Mi. Vemos que aparece el Do sostenido un par de veces. Y vemos que le precede un Re Fa. Un Re Fa La. De manera que diremos que se ha ido a Re menor. Pero claro, que se ha ido a Re menor ¿cuándo? Cuando aparezca el Do sostenido. Entonces, aquí tendríamos una subdominante, ¿no? Aquí tendríamos un Si Re Fa, que sería de nuevo un segundo con función de subdominante, porque después tenemos un Fa La Do, que sería un sexto, que también tendría función de subdominante. No, podría tener función de subdominante, pero en este caso no la tiene. Y nos vamos a Re menor. Después de este acorde, el acorde sería Do sostenido Mi Sol, que sería un séptimo grado de Re menor, que sería la subdominante, es decir, una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión de subdominante, que lo tomaríamos como dominante con séptima sin fundamental en primera inversión de Re menor, es decir, de la tónica, y nos iríamos a Re menor. Aquí tendríamos, por supuesto, una dominante con séptima en primera inversión. Después caeríamos en una tónica, estado fundamental, y una dominante de nuevo en estado fundamental. Vemos que ahora sí aparece el Si bemol y que el último calderón, mejor dicho, el siguiente calderón está en Re, Fa, La, Re. Precede un Do sostenido, el Do sostenido se mantiene, aparece un Si bemol. Podemos decir que esto sigue en Re menor. De manera que aquí tendríamos una tónica. Aquí tendríamos una tónica. En el siguiente compás tendríamos un Si bemol Re Fa, que sería un sexto grado. Después tendríamos un Sol Si bemol con el Mi, o sea, mi Sol Si bemol, que sería un segundo grado, que si precede a una dominante tendría función de subdominante, y precede a una dominante efectivamente, pero ahora veréis. Tenemos una subdominante que sería en realidad un segundo grado, que estaría en primera inversión, y precede a una dominante. ¿Por qué? Tenemos un Fa, La, Do sostenido, Mi, Do sostenido, vamos a ver. Si el acorde tiene Fa, La, Mi, La, tiene que tener quinta. Y es Fa sostenido, perdón, es Fa natural, La, Do sostenido, porque el Do es sostenido después. Sí que podrías empezar siendo de cuadro, pero es que el Do sostenido porque estamos en Re menor. En fin, o sea, tomamos como que el Do sostenido. Y el Sol sería nota de paso. Pero, ¿cómo se podría ver esto? Esto se podría ver de la siguiente manera. Estamos en Re menor. En tercer grado es Fa. Y Fa, La, Do. Si analizamos ese acorde, tiene quinta aumentada. Por lo tanto, sería un tercer grado que está en estado fundamental, tiene quinta aumentada, es decir, y además tiene séptima, porque empieza sonando un Mi. De manera que le podríamos agregar aquí un 7. ¿Por qué digo que tiene función dominante? Porque genera tal tensión. Fíjate que es un acorde de quinta aumentada y séptima mayor. Genera tal tensión
que además después la resuelve, porque si vemos la fundamental es fa y va a un si, tendría cierto aire de dominante, generaría mucha tensión ese acorde. Y se resuelve después, si después resolviera esto, por ejemplo, de la misma manera que el do sostenido con el sol cae en un re fa, si el la fuera un sol, perdón, si el la fuera un re y el fa se quedase en un fa, estaríamos en tónica. Pero bueno, en cualquier caso lo que hace es una cadencia rota que va va a si re fa, que sería un sexto. Y después tendríamos un mi sol si bemol, que sería un segundo. Ahora ya sí con función de su dominante. Un segundo. Función de su dominante, mi sol si, que está en primera inversión. Y después tendríamos una dominante a la que le aparece la séptima en el tenor, en la última semicorchea, y caeríamos en tónica. Y después tendríamos que aparece otra vez el si, el fa sostenido, pero el si vuelve a ser natural, y hacia el final tenemos un sol sostenido que cadencia en un la, en este caso mayor. Pero tenemos un sexta y cuarta cadencial de la menor, ¿vale? El do de P4 y aparece después sostenido. De manera que nos vamos de nuevo a la menor. La pregunta es ¿dónde? Pues aquí tenemos una dominante de la subdominante, una dominante con séptima de la subdominante. Si estuviéramos en re menor, que es en lo que estamos, estaría en estado fundamental, y este lo cogeríamos como dominante de la dominante. ¿Por qué? La menor, no, perdón, en do mayor, en do mayor. Esto estaría en do mayor. Esto estaría en do mayor porque si lo vemos así, después va una dominante, es decir, la subdominante de re menor debería ser sol si bemol, podría ser una subdominante prestada, se podría cifrar también así, pero si vemos que después hace sol, cae en un do y el fa también en P4, esto está ya en do mayor, y simplemente lo que hace después es la cadencia en la menor. Entonces esto iría a una dominante que se mantiene, aparece la primera inversión, que está fundamental de nuevo, tónica, que se mantiene en una nota de paso en el tenor, caemos en un re fa la, que sería una subdominante segundo grado, re fa la, pero que en la menor es subdominante a secas, re fa la, que después cae en un sexta y cuarta cadencial, como decíamos que hay una bordadura en el bajo, la do, que va a sol si, y después aparece la séptima y caemos en una tónica de picardía, una tercera de picardía. De manera que el plan tonal podemos ver que estamos en la menor, que es la tonalidad principal, modula a re menor, que sería su subdominante, vuelve a la menor, tonalidad principal, vuelve a ir a la subdominante, y después de la subdominante pasa levemente por el relativo mayor para volver a la tonalidad principal. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido algo, y no olvides suscribirte, darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, compártelo con alguien que creas que le pueda servir, y nos vemos en el próximo vídeo.